Muy buenas tardes. Desde aquí, desde la Ciudad de México, donde estoy ahora, pero queriendo estar allá con ustedes, los saluda su compañero Manuel Gilantón. Quiero en primer lugar decirles a las profesoras y profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, a las y los estudiantes, al personal administrativo, a todas las personas que han sido solidarias con este movimiento de la Universidad Pedagógica del Estado de Chihuahua. Pues quisiera, además de saludarlos, decirles que les agradezco profundamente el ejemplo que a mí y que creo que a todos los universitarios mexicanos nos han dado en estas semanas. México es un país muy centralista. México es un país que al parecer lo que no sucede en la Ciudad de México no sucede. Y yo creo que batallar contra esa muy torpe mirada de nuestra realidad mexicana, porque no importa dónde esté situada una pelea por la dignidad humana y por el ejercicio de la ciudadanía y por el respeto a nuestra profesión, donde ocurra es el centro del país. Chihuahua ha sido en estas semanas el centro de nuestra república, de la república de la decencia, de la república del compromiso, de la república por la cual vale la pena dejar de comer como el signo más radical de una protesta. Les agradezco muchísimo que a través de estos medios modernos me permitan estar con ustedes hoy. Sé que son las 5 allá, o por ahí, cerca, y con este ánimo de, como siempre, ¿no? Conversar con ustedes, quisiera decirles que he preparado unas cuestiones que aquí tengo mi acordeón, aunque todos los profesores y profesoras me van a decir que no se hacen acordeones. Ya cuando uno es profesor tiene posibilidades de hacerse un acordeón. De veras, primero un enorme abrazo. En segundo lugar, hay una actitud que es constante cuando ocurre la persistencia o la existencia de gobiernos autoritarios y de gobiernos que no se abren a la ciudadanía. Si ustedes me han escuchado alguna vez, me han hecho ese favor, una de las cuestiones que más me ha hecho reflexionar últimamente en la situación de México, porque he estudiado la reforma educativa del actual sexenio y otras cuestiones, es que la palabra infancia viene del latín infans, que significa sin voz. Que podemos decir que es sin voz de lo que hablamos, y sin voz, como se dice en el sur del continente, o sea, sin ti, sin ustedes, sin vosotros, dirían el Quijote y sus amigos, ¿no? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, en la reforma educativa, el magisterio mexicano, además de ser totalmente descalificado como ignorante, como pendenciero, como un conjunto de personas que no eran profesionales, incluso con rasgos racistas y clasistas, fue declarado el culpable y el único responsable de todos los problemas educativos, tanto que, en vez de considerarlo sujeto activo de una reforma educativa, se le constituyó en el objeto, en la cosa central que había que cambiar desde la altivez de la administración de los señores que usan gel. No es envidia, porque yo no tengo donde ponerme el gel,
de estas personas que dijeron que venían no a administrar a México, sino a moverlo. Lo han movido hacia la indecencia. Fundamentalmente porque consideraron que las profesoras y los profesores de nuestro país eran infantes, no tenían voz. Los acusaron de todo, los acosaron, los someten cada vez más a evaluaciones que no tienen ningún sentido, porque la evaluación no tiene sentido si no es para mejorar el trabajo. Y de la misma manera, perdón por esta larga introducción, pero de la misma manera, cuando yo he estudiado lo que afortunadamente gracias a varios de ustedes he podido atender del conflicto de la Universidad Pedagógica de nuestro estado de Chihuahua, es que exactamente pasó lo mismo. El gobierno del estado consideró a todos ustedes infants, personas sin voz, infantería. De ahí viene. La infantería no delibera como debe ser una batalla. La infantería obedece. Y obedece a los oficiales. Eso sí, deliberan con los otros mandos, etc. La situación es extraordinariamente grave. ¿Cómo es posible que a una comunidad como la que ustedes conforman, con estudiantes que son personas que piensan, que reflexionan, que tienen todo el derecho a pensar, a reflexionar cómo podría ser mejor e incluso más exigente su proceso educativo? ¿Cómo es posible que a los profesores y profesoras que ahí trabajan, que hayan puesto todo su empeño profesional, se les haya considerado sin voz en un asunto crucial del trabajo universitario, que es la elaboración de la ley orgánica, es decir, el establecimiento de las normas y los procedimientos que van a conducir los límites y alcances de diversas instancias en el gobierno de la institución, en el gobierno y en la toma de decisiones académicas. Como rayo en cielo sereno, súbitamente se presenta ante el Congreso una nueva ley orgánica para la Universidad Pedagógica del estado de Chihuahua, y es una ley orgánica que no le dio voz a ninguno de los actores de la vida universitaria, de esos actores de base que hacemos cada día en la vida universitaria. No le da voz, y desde arriba justamente lo que propone esta ley, que ojalá nunca pase en el Congreso, lo que propone es que desaparezca la instancia colegiada en la que había más representación, porque en la Junta General pues hay más bien representantes del gobierno. Hay algo semejante en la reforma educativa, en lo que están pretendiendo hacer en la Universidad Pedagógica de su estado, de nuestro estado de Chihuahua, y hay algo semejante en muchas otras de las conductas de los gobiernos locales y federales. Considerarnos sin voz en lo que en realidad sí tenemos voz. Lo que ellos no tienen es oídos, o si lo tienen una enorme capacidad de no escucharnos. Entonces, la primera cuestión que yo quiero compartirles es que su lucha se inscribe en una lucha nacional por construir una ciudadanía que sea escuchada, que sea parte de la construcción del futuro del país, y que no sea solamente espectadora, y mucho menos cosa a cambiar por parte de unos iluminados, que en general son personas que no velan por los intereses de la nación, sino por los intereses de su próxima elección. México carece de estadistas. ¿Por qué? Porque ha dejado de escuchar
a la ciudadanía, al pueblo. Entonces, ustedes están inscritos en la lucha por recuperar la voz de los que vivimos en este país. Y en ese sentido están en el corazón de la transformación social que requerimos. Requerimos que nuestra voz, derivada de nuestra experiencia, de nuestros fracasos, de nuestra exigencia a nosotros mismos para ser mejores, que esa recuperación de la voz genere de abajo hacia arriba propuestas a los legislativos locales y al federal para decir cómo podemos hacer mejor las cosas. Mientras ellos crean que nosotros somos infantes, sin voz, sin palabra, en los dos sentidos que tiene esta expresión en nuestro idioma. No hablamos sin palabra y tampoco tenemos palabra porque no cumplimos. Vaya que cumplimos, los que no cumplen son ellos. Mientras nos inscribamos en esta lucha de recuperar nuestra voz y el valor de nuestra palabra, empeñada frente a la sociedad para ser la mejor universidad del Estado, la universidad que junto con las otras universidades del Estado y del país construyen o colaboran en la conformación del talento mexicano, esa es la tarea fundamental, es la más subversiva, porque para un gobierno autoritario la voz del otro le genera ruido a su soberbia, le genera ruido a su altanería, le genera ruido al que por tener un cargo subido en un ladrillito se marea y se cree emperador y dictador. Ahí ubicada la situación, y entonces por eso es central. Ustedes son el centro de la República, junto con todos los que en Ayotzinapa o también aquí en la Ciudad de México, en cualquier lado, exigimos recuperar la voz. Pero en el caso de Chihuahua, si me permiten a mi juicio, tiene un carácter más agudo. Resulta que para los que leemos la prensa cotidiana, el gobernador Javier Corral es un hombre que peleó porque se escuchara la voz de un gobernador al que le habían, al que no le daban los recursos que le correspondían por parte de Hacienda. E inició una caravana para ser escuchado. Es ese mismo señor, impresentable, el que es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque puede venir acá y hacer grandes negociaciones con el secretario de Educación del régimen, postularse como el apóstol de la democracia y en su estado, en el sitio en el que debe dar prueba cotidiana de que está atento a las solicitudes de la ciudadanía, ha ignorado a una comunidad como es la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado, los ha ignorado, ha impuesto como rectora a una persona que no solamente no merece ese puesto, sino que tiene otra institución particular, lo cual es un contrasentido. La ha impuesto sin consulta, ha permitido que llegue al Congreso una nueva ley orgánica que afortunadamente no ha sucedido, y a mí me parece que hay que decirlo, o por lo menos yo lo quiero decir con asumiendo plenamente la responsabilidad. ¿Con qué cara Javier Corral se autonombra paladín de la democracia cuando ignora no solamente a los universitarios, ignora a los productores de frijol, ignora a los productores de leche? Es decir, tiene oídos para las alabanzas de los que escriben columnas en el periódico, tiene oídos para los que son candidatos, no tiene oídos para su pueblo. Un señor que llegó prometiendo que iba a haber justicia, que iba a haber democracia. Yo
no soy más que un ciudadano, compañero de ustedes en esta pelea. Así como le digo a Peña Nieto o a Nuño, le digo hoy a Javier Corral, hazte cargo de tus compromisos y no vengas a presumir al Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México, lo que eres incapaz de hacer en tu estado. Rectifica, rectifica, porque podrás engañar a algunos, pero no a los que tenemos el enorme privilegio de ser compañeros y amigos de dos colegas que pusieron su vida en riesgo y de muchos más que, no menos importantes, estudiantes y profesoras y profesores, se la están jugando para que haya una universidad de otra manera. Este lema que tienen, me gustaron dos, me enseñaron, se los agradezco. Una manta que decía, si luchamos, podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos. Yo creo que eso es una lección para todos nosotros. Y la otra es que están en la lógica de reivindicar que pueden ser y que deben ser voces escuchadas en esta construcción de la segunda parte que les quería decir, la universidad que queremos. A lo que yo añadiría la universidad que en Chihuahua, en Sonora, en Chiapas, en Oaxaca, en la Ciudad de México, la universidad que no solamente queremos, sino que la queremos porque queremos al país, porque queremos más al país que a nuestras muy sencillas y al fin de cuentas cada una de ellas insignificante trayectoria personal. Lo que nos hace grandes es ser nosotros. Lo decía Octavio Paz, para ser yo, para ser ese profesor que se puso en huelga de hambre, para ser esa profesora que me escribe y me dice, esto está pasando, doctor, por favor, consíganos una tribuna, para esos, para ustedes, para ser yo, he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Estos dos puntos que quería decirles, sin voz, ser un ejemplo de lucha, llevan 3, y decir que un gobernador que pregona ser líder y paladín de la democracia, pero que en su casa, en donde fue electo para ser gobernador, ignora, impone, hace un albazo de ley orgánica, etc. Esas 3 cuestiones se acompañan de otras. El proyecto de universidad que ustedes están pensando hacer, haber generado la organización para que se pase a otra etapa de lucha a través de estas movilizaciones y huelgas de hambre que hicieron, es algo que nos pone a todos ante un gran reto, que es la lucha que ya no pasa por el acto espontáneo, sino por sostener mesas de diálogo, mesas que a diferencia de Corral sí se escuchen uno a otro y que se pueda generar una iniciativa social que ustedes pongan a discusión entre sus conciudadanos y que llegue como iniciativa popular o como iniciativa que retome algún grupo de diputados, entre aquellos que los acompañaron en la marcha, por ejemplo. No sé qué ha sucedido, pero por ahí, por algún lado, que llegue al Congreso local de la legislatura de Chihuahua una propuesta de ley orgánica que responda a la universidad que queremos, que no tenga una lógica empresarial y que sí tenga la más exigente, el más exigente compromiso
por ser una gran universidad, pero ser una gran universidad porque escucha, porque estudia, porque se compromete y porque se sabe al servicio de la sociedad, no al servicio de una camarilla que, ocultando lo que dice defender a nivel nacional, parece queriendo generar en el estado de Chihuahua. Yo sé que Alberto Arnaud, que Imanol Ordorica, que Roberto Rodríguez, que muchos de nosotros, con nuestra pequeña voz, pero insistente, vamos a exigir que así como hay que poner en la más estricta revisión la mal llamada reforma educativa, cuenten con nosotros para apoyar ese proceso más seco, que implica más tiempo, pero que sin duda este es un logro de estas etapas anteriores. 2 colegas en huelga de hambre, una universidad que está en paro, etc. Cuando levanta la huelga, no está perdiendo, sí generó una semilla de organización futura. Porque en México somos muy solidarios para cuando hay alguna situación como los terremotos, etc. Nos falta la solidaridad cotidiana, que es estar con nuestros compañeros, discutir, dialogar, proponer, corregir y volver a dialogar y volver a proponer y volver a corregir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser los que digamos a los que nos gobiernan cuáles son sus tareas y cuáles deben ser sus actitudes. Porque de ellos no surgen. De ellos surge el espectáculo. De ellos surge pensar en la próxima elección. Ojalá, colegas, ojalá, muchachos, muchachas, tanto profesores como estudiantes, que todos somos jóvenes hasta un día antes de que nos lleven al velorio, no importa la edad, mientras tengamos entusiasmo, ojalá esta nueva ley orgánica que ustedes están proponiendo esté pensada para la próxima generación, no para la próxima rectoría, no para la próxima elección, no, para la próxima generación que a su vez, en su momento, corregirá lo que nosotros no supimos ver y pensará en la siguiente generación. Pensar el futuro de México nos corresponde, porque estos partidos impresentables están pensando en la mezquindad, ya no solo de lo que pueden obtener de manera ilegal, como el terrible gobernador Duarte, que robó y robó y robó, y como desgraciadamente, a pesar de las promesas que significaba, el gobernador Corral está haciendo fuera del Estado y no dándole cumplimiento, no solo a ustedes, sino a trabajadores que producen un alimento como el frijol o como la leche, que también son, de manera análoga a lo que hace la universidad, fundamentales para alimentarnos y para ser lo que queremos ser, gente que esté viva. Por eso la huelga de hambre no era un proyecto de muerte, era un proyecto de vida, de una nueva organización. Dialoguen, reflexionen, participen y ¿saben qué? Enséñenos a los soberbios chilangos que el corazón de la República, que el corazón donde está jugándose el futuro de la Universidad Mexicana está en Chihuahua. Y no solo en Capital Chihuahua, está en Casas Grandes, está en Juárez, está en todos los sitios donde la Universidad Pedagógica tiene sus sedes. Con la mayor de las solidaridades, cuenten con nosotros, cuenten con este grupo de personas que hemos decidido no callar nuestra voz y decir que sí tenemos voz. Lo que no tienen los otros son oídos o voluntad de escuchar. Escuchémonos entre nosotros, ¿no? Les agradezco muchísimo que me hayan permitido estar en estos nuevos sistemas de video
en esta inauguración de sus jornadas que dan lugar a una nueva etapa. No tengo nada más que asegurarles, insisto, nuestra solidaridad y nuestro profundo respeto. Gracias, colegas. Gracias, muchachos. La rebeldía del Estado de Chihuahua debe ser la rebeldía del Estado en México, la rebeldía contra el Estado en México. Debe ser el levantar la voz porque necesitamos ser lo que nos han negado ser tanto tiempo. Nosotros, un nosotros que tenga una utopía, que construya un nuevo imaginario donde quepamos los que ahora dicen que no tenemos voz y que sabemos no solamente hablar, sabemos hacer poesía, sabemos hacer novelas, sabemos hacer artículos académicos, sabemos cantar, sabemos hablar y también sabemos exigir. Si peleamos, podemos perder. Nos levantamos. Pero si no peleamos, estamos perdidos. Gracias a ustedes, hoy la Universidad Mexicana no está perdida. Un abrazo con todo cariño y también con toda la seguridad de que cuenta con nosotros. Nosotros no sé cuántos somos acá, pero somos varios. Hasta luego.